Hola a todos, soy Celia Carreño, trabajadora social y os hablo desde el canal Asuntos de Familia. Hoy el asunto de familia del que vamos a hablar es concretamente el tema de los síntomas. Los síntomas y su función dentro de la familia y su papel para ocultar conflictos, problemas y perpetuar ciertos estados de equilibrio dentro de la familia, por decirlo de alguna manera. Vamos a verlo con un poco más de calma. Para hacer este vídeo me he basado en una conversación que escuché mientras comía en un restaurante. En la mesa de al lado había una familia con un matrimonio que tendría pues más o menos como unos 70 y algún año. El caso es que estaban hablando sobre un tema de un dolor de espalda y demás, y yo no pude evitar escucharlo porque hablaban alto, somos españoles y hablamos muy alto, y yo estaba al lado, y la verdad es que fue bastante enriquecedor porque aprendí bastante de la situación y se activó en mí el lado de terapeuta familiar y no pude evitar al final reflexionar sobre ello, y de hecho luego lo escribí. Escribí lo que había pasado, escribí cómo transcurrió la conversación, y la verdad es que, bueno, me ayudó bastante a profundizar en ese tema que había estudiado y que me pareció un buen ejemplo, la verdad. Así que lo escribí para poderlo compartir con vosotros y lo voy a leer un poco, voy a leer el caso para no perderme en cómo fue la conversación, y después lo vamos a analizar porque creo que os vais a sentir identificados en ciertas cosas que pasaron ahí, o a lo mejor podéis identificar algunos patrones en la manera de comunicaros o en la manera en la que algunos familiares quizás se comuniquen. Quizá esto os sirva para reflexionar un poco sobre algunas situaciones personales. A mí me sirvió. Entonces, bueno, os cuento. El marido, era un matrimonio, y el marido se estaba quejando de que tenía fuertes dolores de espalda que le tenían postrado en casa en un sofá antiguo que su esposa decía no querer cambiar porque era muy bonito. Como os digo, voy leyendo un poco el caso para no perderme nada de la conversación. Entonces, él quería cambiar el sofá porque atribuía al sofá sus dolores de espalda, pero su mujer no quería cambiarlo porque decía que era muy bonito. Entonces ella empezó a sentirse criticada por el resto de los comensales de la mesa, que serían familiares. Claro, se empezó a sentir atacada porque todos le decían: ¿cómo no vas a cambiar el sofá porque sea muy bonito? A él le duele la espalda por culpa del sofá, ¿no ves? Se está quejando por este motivo. Pues compra otro igual de bonito y ya está, y cámbialo. Entonces ella se empezó a sentir atacada y entonces respondió: pues cómpralo si quieres, que lo compre si quiere, que haga lo que le dé la gana, que lo compre si quiere. Pero claro, se la notaba visiblemente molesta con el hecho de tener que cambiarlo y con lo que los demás le estaban diciendo. A mí ya ahí en ese momento dije: aquí hay algo más, porque si te duele la espalda y estás en un sofá antiguo que te molesta o que no te gusta, pues siempre es una opción comprar otro igual de bonito y ya está. Pero que hubiese esta respuesta, esta actitud, me parecía que había mucho más ahí. Entonces, bueno, fue todavía más interesante cuando el marido, una vez que ella le dice cómpralo si quieres, haz lo que quieras, él se dio cuenta de que ya no podía seguir atacando con el tema del sofá, ya no podía seguir quejándose del sofá. Entonces continuó la conversación despreciando el gusto de su mujer para la decoración de las cosas que tienen dentro de las distintas casas y que por lo visto tenían, porque decían que todas las casas que tienen pues estaban decoradas por ella y que no le gustaba la decoración de su mujer, y empezaron ya a discutir sobre si el sofá era feo o bonito y que era todo horrible en la decoración. Y claro, eso ya no tenía ninguna relación con el sofá y el dolor de espalda. Entonces, ¿qué pasa? Que en el momento que ella dice cómpralo, haz lo que quieras, aunque evidentemente está manifestando que no quiere cambiarlo, porque estaba teniendo una reacción de bastante enfado, estaba molesta con la idea, pero ella, como ya no podía continuar por ahí, pues dijo: pues ahora voy a continuar quejándome, pero de otro tema, del tema de la decoración. Ya no es que el sofá esté viejo y perpetúe mi dolor de espalda, sino que es feo y ya está. Como todo, como tal, tal. El resto de las casas, todo tal, todo cual. Entonces ella, sorprendida con el giro que había tomado esa conversación,
de pronto pasamos de hablar del sofá concretamente, del dolor de espalda, a la decoración, a que tiene un gusto para decorar que no satisfacía al marido, pues después ya de, no sé, 50 años de convivencia, pues ella, sorprendida, se ofreció con enfado a tirarlo todo, a cambiarlo todo y a que él eligiera la decoración que a él le gustase. Aunque realmente, como os digo, por el tono de ella, parecía no querer cambiar ni un cojín. Entonces, era una especie de comunicación paradójica. Digo explícitamente una cosa, pero realmente estoy queriendo decir otra. Estoy diciéndote, ok, cámbialo todo, pero por otro lado te estoy diciendo, como tires un cojín. Entonces, él gritó, cuando ella le dijo que lo cambiara todo, él gritó, es que no sabes el precio de las cosas, vaya solución, no sé qué, no sabes el precio de las cosas. El precio no creo que fuera concretamente un problema, porque parecía, o sea, estaban hablando de tener diversas casas y demás, no parecía que tuvieran, no parecía una familia con grandes problemas económicos, se veía y bueno, y hablaban de distintas casas, de comprar distintas cosas y no parecía que el problema fuera no poderse permitir un sofá. Pero él continuó atacando, ahora ya no era el problema la decoración, ahora era que su mujer como que no sabía valorar el dinero. Entonces continuó, ya nadie supo qué decir y él zanjó el tema diciendo, mira, ¿sabes qué? Me iré bien lejos y se acabó el problema. Entonces ella respondió, contigo es imposible hablar y se acabó la conversación. Claro, al final la conversación se bloquea totalmente plagada de paradojas irresolubles, de cámbialo pero no lo cambies, de mensajes contradictorios, de que lo explícito parecía un mensaje claro, pero lo implícito, el tono de voz, la manera, no sé, parecía que decía lo contrario a lo que realmente estaban expresando. El problema del dolor de espalda empezó a convertirse en un problema de decoración y cualquier opción que se pudiera elegir ahí para solucionar el problema del dolor de espalda y del sofá parecía absolutamente insatisfactoria. Entonces se lanzaban mensajes mutuamente de quiero que todo cambie y a la vez no quiero que nada cambie y al revés. No quiero que nada cambie y quiero que todo cambie. Entonces, bueno, como os digo, yo al escuchar semejante cosas, pues mi lado de terapeuta de familia pues se activó y es obvio que la discusión, para mí por lo menos, no sé para vosotros cómo lo veis, pero para mí me resultó claro que la discusión era mucho más profunda, que no se trataba de un dolor de espalda y un sofá viejo, sino que se estaba debatiendo de algo mucho más profundo en su matrimonio, que a lo mejor pues era imposible de tratar si no era con metáforas de sofás, cortinas y demás. Entonces yo pensaba, no sé qué opinaréis, pero yo pensaba, quizás él estuviese hablando de la amargura que siente al ver que su salud, pues ya tenía una edad, los lujos del pasado, ya hoy eran cosa caduca y desfasada y por eso criticaba esa decoración que ya se había quedado obsoleta. Quizás podía ser una queja de que con su dolor de espalda no estaba recibiendo las atenciones de su familia y él al quejarse de la espalda esperaba recibir a lo mejor un poco más de preocupación por el resto de los que estaban allí en lugar de, ok, pues cambia el sofá y a mí déjame. Quizás ella estaba expresando con esos mensajes de ok, cámbialo todo, pero que sepas que no estoy dispuesta a que cambies ni un solo cojín, pero haz lo que te dé la gana. Con esa actitud quizá ella estaba expresando su cansancio ante los esfuerzos frustrados por contentarle y por ayudarle, o quizá ya lo que está gritando es que no va a permitir más que nadie se entrometa en el único espacio en el que ella puede seguir mandando o puede seguir teniendo un poco de voz, que es a lo mejor en lo concerniente a su hogar. Todo esto son hipótesis. Evidentemente, yo no puedo hacer ningún diagnóstico solamente por lo que escucho por ahí. Aunque es cierto que en las familias, cuando están hablando de una manera natural, más que con un terapeuta, se ven muchas más cosas, interacciones, patrones que te dan muchas más pistas que a lo mejor cuando estás frente a frente con alguien que piensa mucho más y las interacciones están mal medidas. Pero ahí se veían muchas cosas. Pero es cierto que todo son hipótesis. A mí la sensación, lo que yo podía interpretar de lo que veía, de cómo se comunicaban, es que tanto él como ella tenían problemas que no podían abordar, que no se atrevían a abordar directamente.
ella, yo creo, no estaba dispuesta a cederle a su marido también ese espacio en el que ella podía elegir, que era lo que tiene que ver con su casa. Y para ella quizás fuese una gran pérdida ceder el único espacio donde es libre para decidir, que es la decoración de su hogar. Puede ser, puede ser. De todas maneras, sean cuales sean los motivos, vi claramente, eso creo que lo podemos compartir todos, que el dolor de espalda se volvió crónico porque era útil para ambos, para hablar de conflictos que estaban tapados. Ahí es cuando estamos hablando del síntoma, que empecé este vídeo diciendo que trataríamos el tema de los síntomas, pues en esto concretamente es a lo que me refiero. Cuando el síntoma, que es un dolor de espalda, que probablemente se cure haciendo algunos ejercicios o con algún tratamiento, se vuelve crónico, como le pasaba a este hombre, que ya llevaba años o meses con un dolor de espalda, porque realmente a ninguno de los dos, a ningún miembro, le interesa solucionarlo porque sirve para otras cosas. Sirve, en este caso, para hablar de conflictos profundos sin mostrar la verdadera vulnerabilidad. Sirve para poder decir, para poder quejarse de vulnerabilidades, de miedo al envejecimiento, de frustración al ver que lo que antes, la decoración, lo que antes era ostentoso, ahora ya no sirve, la frustración de no te voy a dejar que me cambies ni un solo mueble de casa porque es el único sitio donde yo puedo decidir y tus motivos no me sirven para que entres en mi terreno. Me aferro a eso porque no quiero abordar que siento que aquí no pinto nada. Entonces se hablaba de todo eso a través de cortinas, de sofás, de decoración y de un dolor físico que se había cronificado y que a todos les servía para evitar hablar de sus conflictos y de sus inseguridades. ¿Cuál es un poco la conclusión que podemos sacar con todo esto? Pues que lamentablemente esta estrategia se emplea de forma inconsciente por muchísimas personas, por muchísimas familias y por todos. Yo creo que todos hemos sufrido de un síntoma, de unos síntomas que se perpetúan. Ya puede ser un mal comportamiento de un hijo en el colegio, que es sintomático de algo, un dolor, unos síntomas psicológicos, que al principio sí que es cierto que obedecen a un problema real, un problema concreto, un problema, pues unos síntomas depresivos que hay por una situación, o un mal comportamiento que hay por algo puntual, o unos dolores que hay por algo puntual, pero se cronifican por el hecho de que alrededor de eso la familia se organiza y sirve para tapar otras cosas o para hablar metafóricamente de otras cosas. Entonces, en este caso, vemos que resolver el dolor de espalda de este hombre podría hacer emerger otros conflictos familiares que están debajo de él. Y entonces creo que ese matrimonio en concreto tiene el acuerdo implícito de no resolver ese dolor de espalda bajo ningún concepto. Porque es más cómodo hablar de ello que enfrentarse a los problemas que oculta. Necesitan ese sofá, por lo tanto, necesitan ese sofá viejo y antiguo y roto para que el dolor de espalda continúe. Las paradojas al final no sirven para dar opciones, sino para manifestar en relaciones significativas, en relaciones importantes, emociones como miedo, culpa, frustración, y esa conversación, como veis, estaba llena de paradojas. ¿Qué es lo que yo pienso? Que al final la comunicación clara supone asumir la vulnerabilidad y la pérdida que muchas veces puede acarrear una comunicación directa. Cuando nos comunicamos directamente y abrimos lo que realmente sentimos, pensamos, nuestros miedos, nuestras vulnerabilidades, estamos también abriendo opciones a que haya un conflicto, una confrontación, algo incómodo, una situación más incómoda que nos deja más desnudos frente al otro, porque muestra realmente nuestros puntos débiles y claro, nos sentimos más protegidos vestidos con síntomas, con dolores que se cronifican, con cosas psicosomáticas que permanecen, con conflictos que no se resuelven, con cosas aparentemente irresolubles, pero que realmente tienen una solución. Lo que pasa es que a nadie le interesa hacerlo.
pero de todas maneras se supone que al final en la familia y en la pareja es ese lugar seguro en el que somos nosotros mismos y podemos comunicarnos con claridad y sin utilizar este tipo de estrategias, ¿o no? Quizá no siempre es así del todo. Y bueno, a veces bueno, es normal, tampoco hay que dramatizar con esto, pero es cierto que debemos evitar que las dolencias que realmente nos afectan, que nos hacen la vida más difícil, se cronifiquen para para evitar enfrentarnos a lo que realmente nos está afectando. Entonces, no sé, ¿en qué casos no es así? ¿En qué situaciones no es así? Supongo que cada familia tiene su respuesta. Eso me lo decís en los comentarios. No os olvidéis dejarme un like y si os interesa el tema, continuamos haciendo vídeos sobre esto. Chao.